Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con el amor de Dios en nuestra vida y el amor de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día lunes 7 de noviembre de nuestro año 2022. Señor, aumentanos la fe. Y es que, queridos hermanos, la fe es la virtud fundamental en nuestra vida para poder evitar caer en el pecado. Cuando nuestra fe está verdaderamente cimentada en el Señor, cuando nuestra fe viene de Dios y es una fe alimentada con la oración, con la comunión, con la confesión, con la vida sacramental que constantemente les invito a tener en estos audios, cuando la fe está cimentada de esa manera, hermanos, podemos vivir en el mundo sin ningún problema. El problema de vivir en el mundo es no tener fe. El problema de vivir en el mundo en el que estamos, porque ahí tenemos que vivir, es que no tenemos fe. Nos metemos al mundo acelerado que tenemos y somos como una hoja que el viento mueve para donde quiera porque no tenemos fe, porque no hemos cimentado nuestra fe en el Señor. No es posible evitar que existan ocasiones de pecado. El Evangelio es clarísimo. El pecado ahí está. Justamente ahorita si volteas junto a donde tú estás hay pecado. Seguramente todos voltearon, ¿verdad? ¿Quién está junto a mí es pecado? Pues es que el pecado está en el mundo, ahí. Para que cada quien lo tome si lo desea. No podemos evitar que existan ocasiones de pecado, pero sí podemos evitar caer en ellas. Sí podemos evitar caer en pecado. Y todavía más, no seamos pecado para otros. A veces nosotros mismos somos la causa de pecado, porque movemos la lengua de más, porque dejamos que nuestros pensamientos vuelen mucho más de lo que deberían, porque dejamos que la imaginación se vaya, se descontrole y nos volvemos ocasión de pecado. No tan solo hay que evitar caer en el pecado, tenemos que evitar ser ocasión de pecado para los demás. Y esto solo se puede con fe. Y esto solo se puede con fe, porque además también la fe nos da la capacidad de perdonar. Dice que si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te perdona muchas veces y todas las veces viene a pedirte perdón, perdónalo. Ante estas circunstancias, cuando los discípulos de los apóstoles le dicen al Señor: pues aumentanos la fe, porque de otra forma no se va a poder. Pero Jesús, siempre hay una respuesta extraordinaria. Si tuvieran fe, aunque sea chiquita, así como una semilla de mostaza, podríamos mover un árbol de raíz y plantarlo en el mar. ¿Cómo aumentar la fe? Vida de oración, vida con Dios, contacto con el Señor. Pero un contacto normal, un contacto sano, un contacto que realmente nos hace crecer, un contacto con Dios que nos edifica, que nos hace crecer como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, como personas. Tampoco vamos a caer en un deísmo en donde todo está Dios y ahí está Dios y entonces nos volvemos paranoicos. No, vamos a tener una fe madura, una fe cimentada, una fe firme que nos permita evitar el pecado y nos ayude a no ser ocasión de pecado para los demás. Todos, hermanos, todos somos conscientes de nuestras palabras, de nuestros actos, de nuestras decisiones. Muchas veces me ha tocado platicar con gente que dice: es que no me di cuenta que iba a pecar. A ver, mis hermanos, no, pues vaya, si somos suficientemente maduros e inteligentes para pecar, pues también debemos hacerlo para evitar el pecado.
De verdad, mucha gente sigue justificándose diciendo es que no me di cuenta, es que yo no me acuerdo haber ofendido. Mira qué fácil, ¿no? Qué cómodo es ofender y luego hacer que se nos olvida. Precisamente por eso, aquí va un consejo práctico. Hay que conectarnos muy bien la lengua al cerebro antes de hablar. Cuando estés muy enojado, mejor cállate. Cuando estés muy enojado, no hables porque vas a decir cosas que no quieres, vas a lastimar porque estás de malas. Cuando estés enojado, enciérrate y peleate contigo mismo. Pero mejor ponte de rodillas y pídele a Dios que te fortalezca para liberar todo ese estrés que traes, toda esa neurosis progresiva que te está matando y que está matando a los que viven contigo. Cuando sientas que ya no puedes, ponte de rodillas, póstrate ante el Señor, porque es allá donde la vida cambia, donde la vida se transforma. Salimos de nuestros hogares peleados con los que vivimos y vamos al mundo a pelear con quien sea que te encuentras, porque no vas conforme, porque no estás contento, porque estás triste, porque vas peleado, porque vas deprimido. Por eso el mundo está como está. Porque al salir del hogar no salimos contentos, no salimos felices, y entonces la sociedad se vuelve un campo de batalla. Y hay una guerra de humanos contra humanos, de hermanos contra hermanos. Y hay una guerra en la que todos salimos lastimados porque no somos capaces de voltear la mirada a Dios. Hoy estamos llamados a voltear la mirada a Dios. Hoy la sociedad tiene que voltear la mirada a Dios. El Evangelio tiene que servir para la vida. El Evangelio no es un cuento, el Evangelio no es un libro de cuentos. El Evangelio es un libro de exhortación para vivir en el proyecto de Dios. Yo no te predico todos los días porque se me ocurre hacerlo nada más. Es que es el proyecto de Dios del cual somos instrumentos, y tú y yo debemos transformar nuestra vida para poder transformar la vida de los demás. No con nuestras fuerzas, sino con Dios. Porque es Dios el que hace nuevas las cosas, porque es el Señor el que renueva el corazón destrozado, porque es Dios el que sana el corazón herido, porque es Dios el que llena el vacío que la sociedad está lastimando en el corazón de mucha gente, porque es Dios el que tiene que reinar en la vida de los jóvenes que se están dejando cautivar por el mundo lleno de maldad, porque es Dios el que debe guiar la vida del mundo y no nuestras decisiones, sino nuestros proyectos. Pero hace falta tener fe. Y la fe se obtiene de rodillas ante el Señor. La fe es algo que tenemos que alimentar todos los días un poco más en nuestra vida, pero alimentándonos de su amor, alimentándonos de su palabra, alimentándonos de su misericordia. ¿Cómo queremos dar perdón si no conocemos el perdón? Perdonamos de dientes para afuera y entonces la gente dice: te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. Te perdono, pero no se me olvida lo que hace muchos años pasó. Pues entonces no estás perdonando, solo estás manifestando tu rencor, tu frustración. Basta de cristianos frustrados, basta de católicos metidos en tantas cosas equivocadas y no en el amor de Dios. Queremos renovar la sociedad, tenemos que renovar nuestro corazón. Tenemos que renovar nuestro compromiso con Dios. Tenemos que reencontrarnos con el amor de Dios que sana, que purifica, que limpia y que transforma, para poder de esta forma también transformar el mundo. Queridos hermanos, que tengan un día maravilloso. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día martes. Como siempre, te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.